Capítulo 2. Introducción. El honor. El USS Arizona es un barco de guerra hundido en la Segunda Guerra Mundial y el lugar de descanso final de 1.177 tripulantes y soldados de Marina muertos en el ataque de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. En 1961 se erigió un austero monumento blanco sobre la sección central del barco. La cubierta del Arizona se encuentra a tan solo 1,80 m bajo la superficie del agua y se puede ver claramente desde el monumento conmemorativo. La visita es una experiencia solemne y aleccionadora. Antes de abordar una embarcación de la Armada que los lleva al monumento, los visitantes reciben una breve introducción y ven un documental de 20 minutos que incluye imágenes reales del ataque. Se les recuerda que el lugar es un tributo y una tumba que como tal merece el mayor respeto y reverencia. Los hombres deben quitarse la gorra. Los teléfonos celulares deben estar apagados. Está prohibido comer y beber. Las conversaciones deben ser mínimas y en un tono bajo. Los niños deben estar controlados y no deben correr ni jugar. El monumento se debe honrar como lugar de aprendizaje, reflexión y silenciosa contemplación. A los ruidosos, frívolos e irrespetuosos se les invita a marcharse. Un silencio sombrío cae sobre cada grupo que aborda la nave. Las conversaciones y las risas características de la mayoría de las atracciones turísticas están ausentes al acercarse los visitantes al monumento. Se puede oír el sonido del motor y del agua al pasar, pero las voces humanas se enmudecen a medida que la nave se aproxima a la estructura arqueada, blanca y brillante. Hasta los niños guardan silencio. Cuando la nave llega a la plataforma del monumento y los visitantes desembarcan solemnemente. La estructura de hormigón parece flotar sobre el buque de guerra hundido. La realidad está montada sobre una plataforma y no toca el barco. Es un edificio al aire libre con grandes aperturas en cada una de las paredes y en el techo. Por una gran abertura en el suelo, en uno de los extremos y apoyándose en la barandilla, se pueden contemplar los restos del barco hundido que yacen en el mar. En el extremo más alejado del monumento hay una habitación con una enorme pared de mármol blanco resplandeciente. Allí se encuentran grabados en orden alfabético los nombres de los tripulantes y soldados de marina que murieron a bordo del barco aquella fatídica mañana. En mi visita vi que una familia leía en silencio la larga lista de nombres. De repente el niño, de entre 9 y 10 años, adoptó espontáneamente la posición de firme y llevándose la mano a su sien hizo el saludo militar. Se quedó en esa posición sin moverse frente a la pared de mármol conmemorativa durante largo tiempo y una lágrima rodó por su mejilla. Yo estaba fascinada por el gesto y la expresión venerable y firme de su rostro. Al salir pude oír que le decía a su padre: «Papá, cuando sea mayor seré soldado. Quiero ser un hombre de honor como esos hombres». Visitar el monumento conmemorativo del USS Arizona fue una experiencia conmovedora, pero presenciar el efecto que tuvo en aquel niño lo hizo aún más memorable. Su respeto por los hombres que dieron la vida por su libertad parecía mucho más que una emoción transitoria. Se plasmó en la voluntad de convertirse en esa misma clase de hombre. Su profunda reverencia suscitó una respuesta y un compromiso personal. No me sorprendería que un día ese chico citara su visita al USS Arizona como la razón de haberse alistado en el servicio militar. El segundo elemento de diseño de la feminidad bíblica es el honor. Una mujer verdadera honra a Cristo. Es reverente en su conducta, respeta el sacrificio que Jesús hizo por ella, y su profunda reverencia suscita una respuesta y un compromiso personal. Así como la reverencia de aquel niño en el monumento conmemorativo lo llevó a comprometerse a servir a su país,
La reverencia por el Señor impulsa a la mujer a consagrarse al servicio de Cristo. Una mujer reverente vive centrada en Dios. Se dedica al Señor con todo corazón. Busca honrarlo en todas sus actitudes, pensamientos y acciones. Lección 1. Cuida tus modales. Los turistas que visitan París rara vez dejan pasar la oportunidad de conocer la Catedral de Notre Dame. Indiscutiblemente es la obra maestra más impresionante y bella de la arquitectura gótica en el mundo y una de las iglesias más grandes y famosas jamás construidas. Una de las características fundamentales de la arquitectura gótica era su cúspide. Nuevos elementos como los arbotantes, los arcos y los techos abovedados permitían a los arquitectos construir estructuras de imponencia y elevación sin precedentes. El luminoso, amplio y decorativo interior contrastaba marcadamente con la edificación oscura y recargada de los castillos de estilo romántico. Para la persona promedio de esa época, entrar a una catedral gótica debió de haber sido una experiencia profundamente intensa. Los elaborados portales de Notre Dame, las impresionantes torres, los espléndidos capiteles, el gigantesco órgano tubular y las esplendorosas estatuas se construyeron para impresionar. La arquitectura estaba destinada a contar una historia. Fue diseñada de manera que hablara al espectador. Esos arquitectos medievales trataron de presentar la idea de la pequeñez e insignificancia de la humanidad en relación con el esplendor y la majestad de Dios. Querían que el énfasis vertical del edificio suscitara sentimientos de admiración y reverencia. El interior de Notre Dame provoca exactamente eso. Los largos pasillos de la catedral, los enormes techos arqueados y la luz tenue que se filtra a través de los intrincados vitrales producen una atmósfera etérea. No hay acceso a los niveles superiores de la catedral y esto obliga a los visitantes a permanecer allí y mirar hacia arriba. La experiencia es emocionante, sobre todo en la primera visita. La reverencia era una virtud importante en la época gótica, pero Pablo la identificó como elemento fundamental para las mujeres de todas las épocas. Pablo le dice a Tito que las mujeres mayores deben ser reverentes en su conducta. Hechos 10:2 dice que Cornelio y su familia eran temerosos de Dios, es decir, que sus vidas se caracterizaban por sentir reverencia hacia el Dios de Israel. Reverencia, honor y temor son conceptos relativamente cercanos. La definición bíblica del temor abarca una dimensión mucho más amplia que la palabra castellana común, que tan solo denota algún tipo de intimidación o pánico. El significado básico de temor de Dios es temor reverencial. Es una conciencia personal de la majestuosa grandeza y santidad de Dios, que deja boquiabierto a cualquiera y se refleja en el compromiso de honrarlo, apartarse del pecado y obedecer fielmente su palabra. Subtítulo apropiado para el templo. En Tito 2, la reverencia ocupa el primer puesto en la lista de virtudes derivadas de la sana doctrina. La palabra traducida reverente, en el griego hieroprepes, es una palabra compuesta que solo se usa en este pasaje del Nuevo Testamento. La primera parte, hieros, significa lo que es santo o sagrado. Y la segunda parte, prepo, significa lo que es apropiado o adecuado. La idea básica es conducta apropiada para un templo. Hieroprepo se refiere al tipo de actitud y conducta digna de un pueblo santo, de los sacerdotes y otras personas que se han consagrado al servicio del templo. Era necesario que los sacerdotes que servían en el templo recordaran que realizaban tareas sagradas en presencia de un Dios santo. Debían seguir cuidadosamente las reglas y ejercer el debido respeto por el lugar santo y el lugar santísimo.
el arca del pacto, el propiciatorio, los panes de la proposición, los sacrificios, las ofrendas y las grandiosas y eternas realidades invisibles representadas por estos símbolos visibles. Los sacerdotes negligentes o profanos se arriesgaban al juicio e incluso a la muerte. Como servidores del templo tenían que conducirse con temor reverente, tomar a Dios en serio y tenerlo siempre presente mientras se ocupaban de sus tareas diarias. El sistema de sacrificio del templo dejó de ser necesario cuando Jesús ofreció su vida como sacrificio único por los pecados, de una vez y para siempre. Cristo instituyó un nuevo pacto por el cual somos salvas por gracia, mediante la fe. Ya no necesitamos ir al templo para estar con Dios. Nosotras somos el templo de Dios. Pensemos, cada una de nosotras es el templo de Dios. Por eso el Señor quiere que nuestro comportamiento sea santo y reverente. Ser reverente implica ser profundamente consciente y respetuosa de la presencia de Dios que habita en ti. Una mujer reverente sabe que el Espíritu de Dios habita en ella, de modo que manifiesta un comportamiento apropiado para el templo en todo momento, no solo cuando está en la iglesia o con amigos cristianos. Debemos vivir como si estuviéramos en el templo, porque no hay división entre lo sagrado y lo secular. El cristianismo no es una categoría de la vida, sino que lo es todo. Estemos de compras con amigas, elaborando un balance de contabilidad, cambiando un pañal, siempre debemos recordar nuestro compromiso de vivir en santidad. La belleza y la majestuosidad de la Catedral de Notre Dame suscitan unos sentimientos de admiración y reverencia en los visitantes, pero esos sentimientos suelen desvanecer al salir del edificio. La verdadera reverencia es más que un sentimiento pasajero. Se trata de ser siempre conscientes de la presencia de Dios y de honrar a Cristo con una conducta apropiada para el templo en todo lo que hacemos. Lección 2. El orden de precedencia. Una de mis tradiciones navideñas favoritas es ir al teatro local para disfrutar de una función del Mesías de Händel. El año pasado llevamos a 2 amigas que nunca habían ido. Justo antes de que comenzaran a cantar el famoso coro del Aleluya, me incliné a decirle a mi amiga que se preparara para ponerse de pie. Recuerdo lo perpleja que quedé la primera vez que asistí al oratorio, cuando toda la concurrencia espontáneamente se puso de pie en esta canción. La tradición de ponerse de pie durante el coro del Aleluya viene desde tiempos del rey Jorge II. Los plebeyos estaban obligados a ponerse de pie por respeto cuando el rey entraba a una habitación o cada vez que él se ponía de pie. Al parecer, cuando la orquesta y los cantantes irrumpieron en el coro del Aleluya, reinará por siempre y siempre, al Rey de Reyes por siempre y siempre, al Señor de Señores, aleluya, aleluya. Jorge II se puso de pie y así permaneció el resto de la canción. Y lo mismo hizo la audiencia. Aunque no lo sabemos a ciencia cierta, es probable que el rey de Inglaterra se pusiera de pie por respeto al Rey de Reyes. Tal vez sintió que era apropiado que un rey mortal mostrara respeto y honor en presencia del monarca supremo. El comportamiento de la monarquía británica se rige por un documento denominado Orden de Precedencia, un complejo conjunto de reglas que establece el rango de los miembros de la familia real. El documento establece el orden jerárquico de la realeza, quién tiene preeminencia y mayor estatus, quién debe conferir primacía a quién. Este documento establece el protocolo de entrada y salida de los miembros de la realeza en una ceremonia oficial y el orden y la posición en que deben sentarse. Los miembros de la realeza de menor rango deben mostrar deferencia a los que tienen un mayor rango de nobleza. El orden de precedencia dicta, por ejemplo, que aunque será la futura reina,
Kate, la duquesa de Cambridge, debe mostrar reverencia a las princesas de sangre por su anterior condición de plebeya. Esto significa que cuando su esposo no está presente, ella debe rendir pleitesía a quienes nacieron en la realeza, como la princesa Beatriz o la princesa Eugenia, en público y en privado. Pero cuando Kate y Guillermo están juntos, las princesas deben rendir pleitesía a ambos para reconocer el estatus superior de Guillermo. Toda la familia real debe inclinarse ante la presencia del monarca reinante. Cuando alguien de la familia real rinde pleitesía a otro miembro de la realeza, reconoce que entiende cuál es su posición en el orden de precedencia. Su comportamiento respetuoso demuestra: aquí hay alguien mayor que yo. La cortesía estipula que la persona de menor rango debe mostrar el respeto apropiado a la de mayor rango. La Biblia declara que el Señor es excelso sobre todos, el de más alto rango en todo el universo. Es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Es exaltado sobre todos los pueblos y todas las naciones. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Como tal, le debemos toda nuestra reverencia y honor. Esto es lo que le corresponde legítimamente. Dios es Dios, nosotras no. Somos seres inferiores, de modo que lo apropiado es que le mostremos respeto y reverencia. El orden de precedencia descrito en Deuteronomio 13:4 indica que debemos obedecer sus mandatos, escuchar su voz y aferrarnos a Él. Nuestra obediencia es como una reverencia espiritual. Subtítulo: Estilo reverente. Tito 2:3 instruye a las mujeres a ser reverentes en su conducta. La palabra griega para conducta, catástema, es mucho más amplia que nuestra palabra castellana. Catástema no solo son tus acciones, se refiere a toda tu actitud y conducta en todos los aspectos y en todas las ocasiones. Catástema es tu estado o condición. Es tu apariencia o estilo. Incluye lo que haces y lo que no haces, lo que dices y lo que no dices, tu aspecto, tu postura, tus modales y todo tu comportamiento. Incluye tus pensamientos y tus emociones. Es cómo reaccionas con tu esposo e hijos, con tu jefe o con ese pariente entrometido. Es la expresión externa de tu carácter interno. Catástema es el paquete completo. La reverencia es una actitud del corazón. Debería impregnar todos los aspectos de la vida de una mujer. Debería cambiar su forma de vivir, de caminar, de hablar, de vestir, de conducirse, de ataviarse, de pensar, de sentir y de actuar. La vida de una mujer reverente es totalmente distinta a la de aquella que no honra al Señor. Una mujer que se conduce de una manera reverente lee y obedece la Biblia, según lo estipula Deuteronomio 28:58. Procura que nada en su vida sea más importante que el Señor, como dice en Josué 24:14. Sirve al Señor con sinceridad y fidelidad, según dice Josué 24:14 también. Es cuidadosa al tomar decisiones, según aparece en 2 de Crónicas 19:7. Acepta la corrección, según aparece en Sofonías 3:7. No es sabia en su propia opinión, de acuerdo a Proverbios 3:7. Se aparta del mal, de acuerdo a Proverbios 3:7 también. Trata a los otros con gentileza y amabilidad, como aparece en Levíticos 19:14. Lección 3. Yo primero. Un error. En 2014 Canadá
aprobó una legislación muy estricta para proteger los monumentos nacionales y conmemorativos de guerra. El proyecto de ley fue propuesto por un legislador que se enfureció cuando cubrieron de huevos un monumento en su ciudad natal, justo antes del Día de los Veteranos de Guerra. Numerosos han sido los casos vandálicos como este, que han cubierto importantes monumentos de constantes grafitis. Un monumento quedó deteriorado con la pintada negra permanente. Canadá arderá en fuego. Alabado sea Alá. En otra ocasión, 3 jóvenes fueron fotografiados orinando infamemente sobre el Monumento Nacional de los Caídos en Guerra, un sitio venerado que incluye la tumba del soldado desconocido. Casi toda la semana los monumentos son víctimas de la profanación de vándalos que escupen, orinan o defecan sobre ellos, pintan grafitis, roban sus placas o derriban sus estatuas. Este tipo de vandalismo se consideraba una travesura común y corriente. En la mayoría de los casos se sentenciaba al culpable a cumplir un servicio comunitario, pero el legislador argumentó que se trataba de un castigo insuficiente para semejantes actos de irreverencia. Un memorial de guerra es terreno sagrado. Como tal, se debe respetar, honrar y proteger. Bajo la nueva ley, esta clase de gamberrismo se considera más grave que otras trastadas públicas. El delito queda amparado ahora bajo el Código Penal y se castiga con fuertes multas y hasta con la cárcel. El gobierno canadiense quiere enviar el mensaje de que no tolerará más semejante sacrilegio. Los monumentos conmemorativos honran a quienes dieron su vida para garantizar nuestra libertad. Profanar un monumento es una falta de respeto al sacrificio, es un comportamiento irreverente. El mismo tipo de concepto está presente en Tito 2:3. Después de instruir a las mujeres a ser reverentes en su conducta, Pablo da un par de ejemplos de conducta irreverente. 2 cosas que deshonran a aquel que dio su vida por nuestra libertad. Subtítulo: Una deshonra al sacrificio. ¿Qué es la calumnia? Es un informe destinado a perjudicar el buen nombre y la reputación de otra persona. Cuando calumniamos a alguien, queremos que quede mal y nosotras bien. Por lo tanto, la calumnia es una forma de autopromoción. ¿Y qué es ser adictas al mucho vino? ¿Por qué Pablo habló de beber? ¿Acaso las mujeres mayores llegaban un poco bebidas a la iglesia? Los comentaristas coinciden en que la adicción al alcohol pudo haber sido realmente un problema en Creta. No obstante, es posible que a Pablo no le preocupara tan solo el uso inmoderado del vino, sino los problemas más profundos del corazón que implicaba. Beber alcohol en exceso señala una actitud egocéntrica. La raíz del problema es la autogratificación y la autocomplacencia. Si Pablo escribiera hoy, también amonestaría a las mujeres por ser adictas a muchas compras, adictas a mucha televisión, adictas a mucho Facebook. Más adelante en su carta señala que quienes no caminan bajo el control del Espíritu Santo son esclavos de todo género de pasiones y placeres. La autopromoción, la autogratificación y la autocomplacencia, evidentes en comportamientos como la calumnia y la borrachera, son lo opuesto a una actitud reverente. Una actitud irreverente dice, yo soy la única que importa. Todo gira alrededor de mí. Una actitud reverente dice, Cristo es lo único que importa. Todo tiene que ver con Él. Ser irreverentes es no apreciar algo de valor, restarle importancia a algo que deberíamos valorar. Cada vez que tomamos en cuenta nuestras opiniones y deseos por encima de los de Cristo, somos culpables de irreverencia. Es como si cometiéramos un acto de vandalismo y profanación a la memoria de su sacrificio. El hermano gemelo de Jacob, Esaú, es un ejemplo de irreverencia. Era el mayor de los hijos gemelos de Isaac, y como tal tenía derecho a la primogenitura, la mayor parte de la herencia paterna.
Pero Esaú perdió su primogenitura cuando se la cedió a Jacob por un plato de lentejas. Así menospreció su derecho. El incidente de la primogenitura no fue el único indicio de la irreverencia de Esaú. También se casó con 2 cananeas, mujeres impías que amargaron la vida de sus padres. Buscar una mujer piadosa no era una prioridad suprema para él. Esaú tuvo la misma actitud displicente respecto a salir con paganas que hacia su primogenitura y en última instancia hacia su relación con el Señor. Era inmoral y profano. Dios no era la máxima prioridad en su vida. Esaú simboliza a quienes irreverentemente desprecian cosas de gran valor y aceptan otras inferiores. En la lección de hoy hemos aprendido que 2 de las maneras en que las mujeres, y en especial las más mayores, tienden a ser irreverentes son su forma de hablar, calumnia, y su autocomplacencia, adicción a todo. Son irreverentes al adoptar la actitud de primero yo y no primero Cristo. Lección 4. Chicas insolentes. Toda esta semana hemos estado hablando sobre el elemento de diseño del honor. Una mujer verdadera es reverente, honra a Cristo. En la primera lección aprendimos que el honor es una virtud fundamental que implica un profundo temor reverencial hacia el Señor y el reconocimiento constante de su presencia. Redunda en un comportamiento apropiado para el templo, no solo los domingos, sino cada instante de cada día. En la segunda lección vimos que la reverencia reconoce y respeta la autoridad del Señor sobre nosotras. Nuestra obediencia es como una reverencia espiritual. Es mucho más que un comportamiento externo. Involucra nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, nuestra actitud y nuestras acciones. El paquete completo. En la lección 3 vimos que la irreverencia es no honrar algo de gran valor. Es restarle importancia a algo que deberíamos valorar mucho. Cada vez que le damos más importancia a nuestras opiniones y deseos y menos a los de Cristo, pecamos de irreverencia. Es como si vandalizáramos y profanáramos la memoria de su sacrificio. Hasta ahora hemos venido hablando de honor y reverencia de forma general, tratando de entender lo que significa el honor y lo que implica. Ahora analizaremos por qué la enumeración paulina de las características importantes para las mujeres mayores empieza por la reverencia. Subtítulo: Reverencia y feminidad. Todo creyente debería honrar al Señor y ser respetuoso con los demás. En 1 de Pedro 2:17 leemos: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. La epístola a los Romanos ordena: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, y pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. La instrucción de honrar al Señor y ser respetuosas con los demás no se restringe solo a las mujeres. Obviamente ambos sexos deberían ser reverentes, pero en el currículum específico para cada género que Pablo presenta a la iglesia de Creta, identifica la reverencia como característica de particular importancia para las mujeres. Y no es la primera ni la única vez que la Escritura lo sugiere. Dios creó al hombre y a la mujer e instituyó el matrimonio por una razón específica. El género y el matrimonio existen para relatar la increíble historia de Jesús. La Biblia indica un patrón claro y paralelo en 3 relaciones: esposo-esposa, Cristo-iglesia y Dios-Cristo. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia y el esposo es la cabeza de su esposa, según 1 Corintios 11:3. La relación esposo-esposa es un símbolo físico terrenal que nos ayuda a comprender la naturaleza de las relaciones espirituales y eternas de Jesús. Dios creó 2 sexos para que pudiéramos hacer brillar la luz del Evangelio desde diferentes ángulos.
aunque una mujer no se case, sigue estando excepcionalmente calificada para ser una novia. El hombre no puede serlo, solo la mujer. Por tanto, ella tiene la capacidad de representar a la novia en la historia de la redención de una manera que el hombre no puede. Además, ella puede reflejar las verdades de la relación de Cristo con Dios de un modo que es imposible para el hombre. ¿Qué tiene pues esto que ver con la amonestación de Pablo a las mujeres de ser reverentes? Mucho. La disposición de Cristo hacia su Padre se caracteriza por la reverencia y es también la actitud de la Iglesia hacia Cristo. Las mujeres tienen una responsabilidad única de relatar la historia de Jesús desde la perspectiva de la Iglesia a Cristo y de Cristo a Dios. Por ello, la reverencia es un rasgo de particular importancia que las mujeres deben manifestar. Mientras escribimos este capítulo es primavera y el inicio de la temporada de bodas. He estado ayudando a una dulce joven que conozco de toda la vida con los planes para su boda que será en unos meses. Como la mayoría de las mujeres en estos casos, Jessica está poniendo especial atención en el vestido, las joyas, los accesorios, el maquillaje y el peinado adecuados para el gran día. Cuando la música comience a sonar e indique que llegó el momento de caminar hacia el altar, quiere estar más bella que nunca. Es natural que una novia quiera honrar a su novio de esta manera. A fin de cuentas, la historia de la novia y el novio simboliza la del novio y la novia como Cristo y su iglesia. ¿Estás representando bien el papel de la novia en la historia? ¿Luchas con una actitud irreverente, descortés y rebelde? ¿O honras a Jesús reflejando un espíritu humilde, respetuoso y reverente? Lección 5. Crece en reverencia. La reverencia es el saludo tradicional de Asia Oriental. Es un gesto de respeto que expresa cortesía, sinceridad, arrepentimiento o gratitud. Tradicionalmente, el grado de inclinación de la reverencia indica el grado de respeto o gratitud. Pueden realizarse por igual entre dos o más personas o de manera desigual. La persona de mayor estatus no se inclina o lo hace levemente en respuesta. Cuando mi hijo Matt tenía 18 años, vio a un joven asiático casi de su edad saludar a sus padres en el aeropuerto. El joven se arrodilló y se inclinó ante su padre hasta tocar el suelo con su frente y después se levantó y le dio un abrazo. Le pregunté a Matt qué opinaba de esa costumbre y me dijo, por una parte resultó extraño ver ese gesto de reverencia porque nosotros no estamos acostumbrados, pero me impresionó el profundo respeto que él manifestó hacia su padre. Los jóvenes son tan irrespetuosos. Resulta reconfortante contemplar el respeto. Sentí admiración por él. Es interesante notar que quien se ganó el respeto de Matt fue justamente el que demostró respeto. Respetar a los padres es lo correcto y lo que todo hijo o hija deberían hacer. Es honorable. Con esa humilde demostración de honra, el joven recibió honra. La reverencia a Dios incide en nuestra manera de relacionarnos con las personas. Nuestro respeto por Él se plasma en actitudes respetuosas hacia los demás. Nos lleva a demostrar un comportamiento apropiado para el templo, honorable en todos los aspectos de nuestra vida. Subtítulo: Crece en edad y reverencia. Según Tito 2:3, es importante que las mujeres demuestren reverencia, particularmente las mujeres mayores. ¿Qué edad sugiere mayores? Tal vez hayas oído decir que mayor es 15 años más de lo que tú tengas. Según 1 de Timoteo 5:9, las viudas deben ser mayores de 60 años para figurar en la lista de quienes reciben apoyo financiero de la iglesia. Pero Pablo no especifica qué edad debes tener para ser catalogada de mujer mayor. Es la única vez que aparece en la Biblia el término griego para mujeres mayores. Aunque no podemos especificar una edad exacta, pensamos que por lo general
Mayor es una mujer que ha pasado sus años fértiles y de crianza de los hijos. La esperanza de vida en aquella época era más corta. Por tanto, la edad que Pablo consideraba para referirse a una mujer mayor sería hoy día una mujer de mediana edad o más. Las mujeres mayores deben ser reverentes, también es la finalidad de las mujeres más jóvenes. Sin embargo, a veces les toma un tiempo llegar a serlo. La mujer de más edad ha pasado por pruebas y se espera que su conducta reverente se haya pulido. La adversidad le ha enseñado a tener siempre conciencia de Dios. Sabe que el propósito de su vida es honrar a Cristo. Ha aprendido a ser humilde y abnegada, a controlar la lengua, a ser amable y a respetar a los demás. Pablo esperaba que la madurez cronológica fuera acompañada de crecimiento y madurez espiritual. Por ello, asocia la reverencia con las mujeres mayores. Pero creemos que también puedo hacerlo porque una mujer mayor insolente, despectiva, arrogante e irreverente es especialmente ofensiva e irritante. La irreverencia es una mancha evidente en la feminidad y se vuelve más indecorosa a medida que se envejece. Cuando se es joven, el defecto de la irreverencia se puede cubrir con energía juvenil, buena apariencia, habilidades naturales y personalidad. Pero conforme se envejece, esas cosas se desvanecen y el defecto es más marcado y visible. Las mujeres que han cultivado la belleza interior del espíritu reverente se vuelven más hermosas con la edad, pero las irreverentes son cada vez más feas al desvanecerse su belleza física. Cuando era niña, conocí a dos hermanas ancianas. Una tenía un espíritu amoroso y reverente y era una delicia estar con ella. La otra era una mujer gruñona y amargada. Tenía una vida miserable y contagiaba a quien estuviera con ella. El marcado contraste dejó grabada en mi joven mente una impresión perdurable. En parte gracias a la influencia de estas dos hermanas, desde pequeña aspiré llegar a ser un día una mujer mayor piadosa. Pero al crecer me he dado cuenta de que eso no sucede de forma automática. No es que llegues a la menopausia y de pronto te conviertas en una mujer reverente. Cultivar un verdadero espíritu piadoso y reverente requiere tiempo y atención. Tristemente, la mayoría de las mujeres no tienen rumbo en la vida. Los días se vuelven semanas, meses, años, décadas y toda una vida. Si no te esfuerzas deliberadamente en ser más piadosa, amable, reverente y madura en tu vida espiritual, probablemente te volverás más inflexible, amargada, quejumbrosa, malhumorada y mezquina con la edad. Este es el momento indicado para preguntarte a ti misma, ¿qué clase de mujer mayor quiero ser?